El 20 de noviembre de 1910, en la región de La Laguna, Jesús Agustín Castro se levanta en armas tomando la ciudad de Gómez Palacio, siendo esta ciudad la cuna de la Revolución. Domingo Arrieta, junto con sus hermanos, se levanta en armas en el pueblo Mesa de Guadalupe, municipio de Canelas. Don Domingo Arrieta, junto con sus hermanos, idean la necesidad de levantarse en armas en su zona, en su región, el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, por diferentes razones y diferentes circunstancias, su levantamiento es un día después. Es el 21 de noviembre de 1910. Esto no obsta para que no se les considere entre los precursores de la Revolución Mexicana en Durango. Si bien no son los iniciadores formales, porque no arrancaron, como manejaba el Plan de San Luis, el día 20 a las 6 de la tarde o a partir de las 6 de la tarde, ellos inician el levantamiento armado el día 21 y toman las principales poblaciones del partido Tamazula. Los hermanos Arrieta, al decidir levantarse en armas, juntan la gente de las poblaciones o rancherías propias de la Sierra Madre Occidental de Durango. Y el primer evento de armas que se va a dar es en aquel tiempo la pequeña población de Santiago Papasquiaro. O sea, realmente es la toma de Santiago Papasquiaro la primera gran batalla que él realiza. Y esta había ocurrido a principios de abril de 1911. La lucha del arrietismo en Santiago Papasquiaro los hizo venir hacia la ciudad de Durango, hacia concretar la toma en la ciudad de Durango. Y ya sitiada la ciudad de Durango termina prácticamente la primera fase de la lucha revolucionaria, la llamada Revolución Maderista. Poco a poco, mientras avanzaban por los pueblos, fueron encontrando simpatizantes que se unían a la causa de justicia de los revolucionarios. En marzo de 1911, Domingo Arrieta tomó sin combatir el mineral de San Andrés de la Sierra. Días después, los minerales de Topia y Tepehuanes, hasta llegar a la población más importante del occidente de Durango, Santiago Papasquiaro. Para abril, se dirigió a la ciudad de Durango, en compañía de sus hermanos, junto con Calixto Contreras, Orestes Pereira, Jesús Agustín Castro y otros jefes revolucionarios, sitiando la ciudad con más de 1000 hombres. La plaza ya estaba rodeada y con planes de ataque, cuando les llegó un telegrama que envió el general Emilio Madero y les pidió que suspendieran esta intervención, ya que él se dirigía a esta ciudad para arreglar las cosas. Es hasta finales de mayo de ese año que el general Prisciliano Cortés permitió la entrada pacífica de los revolucionarios, de acuerdo con lo pactado en los convenios de Ciudad Juárez. Dándose cuenta de su inminente derrota, Díaz decide entrar en negociaciones, pero al no poder sacar provecho de ellas, renuncia al poder y viaja a Francia, abandonando definitivamente el país. Después de 6 meses de lucha, la revolución maderista había triunfado. Madero, apoyándose en los tratados de Ciudad Juárez, negoció el poder colocando en el gobierno interino a varios de sus hombres y formalizó las próximas elecciones para 1911. Como Madero no deseaba llegar al poder de manera ilegítima, decidió que Francisco León de la Barra fuera nombrado presidente interino, pero esto solo provocó discordias entre los revolucionarios. Así, Madero asumió el poder. Las discordias revolucionarias se enfatizaron y a escasos 20 días de haber tomado la presidencia, Zapata se levantó en su contra diciendo que el primer punto a resolver eran las carencias de tierra con el lema de tierra y libertad. Pero para Madero, el verdadero camino de la revolución era la ley, y solo mediante ella encontrarían soluciones a los problemas nacionales. Es así que exigió que depusieran las armas y Zapata se sintió traicionado. En esos días, Madero licenció las tropas de Domingo Arrieta y de sus hermanos, al igual que las de Calixto Contreras y las de los otros jefes revolucionarios. En 1912, le ordenaron al entonces coronel Domingo Arrieta que formara un regimiento y le dieron la plaza de Santiago. Pero ya andaba la política muy en contra de Madero y naturalmente en contra de todos los maderistas. A los coroneles Domingo Arrieta y Calixto Contreras, la política antimaderista
que ya hacían los enemigos de la revolución, les costó que los desarmaran en Torreón y se los llevaran presos hasta México con toda su gente. Tan pronto se dio cuenta de esto el coronel Mariano Arrieta, se fue a San Pedro de las Colonias, donde se encontraba el general Emilio Madero. Juntos se fueron a México. Se informó don Emilio en qué cuartel los tenían presos, se presentó y le dijo al capitán del cuartel: «Vengo por los coroneles Arrieta y Contreras». El capitán le contestó que necesitaba la orden. «Nada de eso. Soy el general de división Emilio Madero. Entréguemelos», contestó don Emilio, quien encontró de nuevo la negativa del capitán. Así que se fueron a Palacio Nacional a ver al presidente Madero, quien no sabía que estos dos estaban presos. Madero les dio la orden de libertad y ya libres, regresaron a Durango, donde quedaron a disponibilidad. Los malos políticos de México le metieron en la cabeza al señor Madero que debía dejar el ejército federal en servicio, ya que era deshonroso para él que se le ofreciera un desfile de rancheros, que mejor los mandara al campo a trabajar a aquellos que habían peleado a su lado por la misma causa. Con esto, Madero firmó su sentencia de muerte a causa de este gran error. El único que se atrevió a decirle la verdad a Madero fue Zapata, pero era demasiado tarde ya estaban sin salida. Zapata no quiso deponer las armas, entonces lo atacaron. Viendo Madero que le estaban matando mucha gente, le pidió a Zapata una conferencia. Este se la aceptó en Cuautla, Morelos. Madero fue y le organizó una comida. Después le trató el asunto de su rendición a Zapata. Cuando Madero está en el poder, que se inicia el movimiento zapatista, era un movimiento que surgió contra Francisco y Madero. De hecho, el Plan de Ayala fue concebido en contra del gobierno de Francisco y Madero, acusándolo de traidor a la revolución, al movimiento armado. No solamente fueron ellos los mencionados, sino que también se envió gente a tratar de disuadir o acabar con el movimiento zapatista. Entre ellos, una de las gentes que fue enviada por Francisco y Madero fue el general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, que ha sido, en mi opinión, uno de los grandes hombres de la historia de México, muy humanista, jamás atacó o quiso atacar de manera deliberada al zapatismo. Él estaba confiado en que podía convencerlos de que se sumaran al movimiento republicano y democrático de Francisco y Madero sin necesidad de que se derramara una gota de sangre. Mire, señor Madero, usted se ha entregado a sus enemigos y lo van a matar. Yo tengo que seguir peleando contra esos pelones. Le voy a suplicar a usted que no me mande compañeros. Mándeme pelones, que me ataquen. Cuando usted cumpla con el plan de San Luis, eso de repartir las tierras, entonces entrego las armas. Estas palabras las entendió Madero y ya no le mandó maderistas, le mandó federales. Y allí, a medias faldas del Tlalpan, quedó lleno de puros pelones muertos. El caso del gobierno, en particular de Francisco y Madero, empezó a sufrir descalabros, dada la flaqueza que se demostró en muchos momentos en el gobierno de Francisco y Madero, a confiarse de la gente que había heredado del gobierno porfirista, a quienes nunca quitó, las voces que le decían a Francisco y Madero que retirara a los porfiristas porque no era gente de fiar. Fue entonces cuando apareció en escena Victoriano Huerta, que comenzó a jugar un doble juego. Engañaba al presidente Madero, a quien supuestamente defendía, y a los rebeldes, con los que supuestamente negociaba, pero en realidad era partidario de derrocar a Madero, en complicidad con los representantes de los intereses extranjeros. En enero de 1913 inició la llamada Decena Trágica, es decir, 10 días de guerra en la Ciudad de México, que terminaron por derrocar al presidente Madero. El 22 de febrero de 1913, a las afueras de la penitenciaría de Lecumberri, don Panchito Madero y el licenciado Pino Suárez fueron cobardemente asesinados. En Durango, en un café que se encontraba sobre la calle principal, el entonces coronel Domingo Arrieta y el capitán José Carrillo observaron que la alta aristocracia estaban brindando por la muerte de Madero,
Así que Domingo penetró hasta el salón rifle en mano y les dijo a los aristócratas: muy bien, están brindando por la muerte del señor Madero, pero quedamos nosotros los maderistas. Nos estamos viendo, señores. Y se retiró dejando a los aristócratas desconcertados, quienes reanudaron el brindis, pero no les duraría mucho el gusto. Domingo Arrieta se fue con el rifle en la mano a casa de su hermano, y una vez que llegó le dijo: ¡saca tu rifle, Mariano! Vámonos que nos vienen a prender. No le dijo qué había hecho en el café, y justo cuando habían salido de la casa, llegó una escolta de federales a aprenderlos. Después de estos acontecimientos, Huerta fue nombrado presidente, pero debido a que era conocida la forma en que éste había llegado al poder, y a que estaba ligado a los intereses de los Estados Unidos, no pudo crear una imagen pública positiva, lo que provocó la reunificación de los revolucionarios en su contra. Domingo Arrieta se encontraba en Canatlán junto con su hermano Mariano. Consiguieron caballos y partidarios. Se marcharon a Tepehuanes. Huerta mandó a un capitán con 100 federales a capturarlos, pero no lo logran. Estando en Topia, se les unió más gente, con más armas y caballos. Es así que marchan sobre Santiago Papasquiaro. Venustiano Carranza se levantó en armas en Coahuila, y los revolucionarios lo tomaron como caudillo. A ellos se le sumaron las tropas de Domingo Arrieta, quienes iban preparando ya la toma de Durango.